Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia Entendiendo los Tiempos, que tiene mucho que ver con lo que sucede en la actualidad. Hoy tengo aquí atrás mío un cartel que hemos usado para periodos bíblicos. Es un cartel de hace tiempo, un hermano lo hizo con mucho amor y cariño y lo usamos cada vez que hablamos de tiempos finales. Este es un esquema, un gráfico acerca de periodos bíblicos. Si usted quisiera tener uno de ellos, puede entrar en internet, seguramente hay muchos que son prácticamente igual que este cuadro. Y habla acerca desde el comienzo de la creación hacia la eternidad. Cómo Dios crea al hombre, ha pasado en diferentes etapas, además de la ley. La venida de Cristo, la primera venida de Cristo cuando el Señor muere en la cruz por nuestra salvación, y luego comienza el periodo de la gracia donde nosotros nos encontramos hoy. No sé en qué punto estaremos, a mí me da la sensación de que estamos aquí muy cerquita, porque en un momento la gracia terminará como periodo cuando aparezca el rapto. Habrá 7 años de tribulación, vendrá Cristo con su iglesia en la segunda venida y luego entonces viene la parte del milenio y después entonces Satanás suelto y por la eternidad lo que es cielos nuevos y tierra nueva. Así que básicamente es eso, este esquema que nos puede ayudar en algunas de las preguntas que tenemos hoy. Hemos propuesto que en la clase de hoy podamos responder a todas las preguntas que ustedes puedan tener. Incluso si hay alguna pregunta que hoy no se resuelve o no se responde de acuerdo a su interrogante, a lo que usted piensa o siente, puede volver a escribir para poder tener su pregunta y poder ampliarla o alguna otra pregunta diferente para, bueno, que podamos seguir aprendiendo y que no nos olvidemos que aquí lo más importante es aprender la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida y saber cómo vivir estos tiempos que son difíciles, que son bíblicamente hablando los últimos y que podemos aprender mucho de la palabra de Dios para nuestra edificación personal. Muy bien, dicho esto entonces, tenemos una serie de preguntas que muchas personas han enviado y la primera que vamos a considerar dice lo siguiente, dice, ¿este es el principio del fin del mundo? Según Mateo 24, del 14 al 21, podemos considerar que la segunda venida de Jesús está muy cerca. Bien, esta pregunta o estas dobles preguntas tienen una respuesta en la palabra del Señor. Creo que sería bien bueno que pudiéramos leer para ponernos en el contexto bíblico acerca de lo que dice la palabra de Dios. La pregunta nos refiere a Mateo 24, del 14 al 21, y dice lo siguiente. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, bueno, recuerden ustedes que han estudiado Daniel o pueden entrar en nuestra página web para estudiar el libro de Daniel para entender qué significa esto también, más ampliado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Evidentemente, esto se va a cumplir en un momento donde ya la iglesia no está. El Señor Jesús tiene un público judío y le habla acerca de las cosas que van a suceder en el tiempo final, pero en la Biblia entendemos que hay un trato de Dios exclusivo con los judíos y otro con aquellos que no lo son. La iglesia del Señor hoy por hoy no hace diferencia de nacionalidades, si uno es judío o no lo es judío, porque dice que ahora ha hecho un solo pueblo, así que todos los que somos cristianos estamos enfocados en esto, en la salvación que el Señor da gratuitamente a todos por igual, a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Este es el mensaje en el período de la gracia en el cual estamos. Es un periodo donde el Señor ofrece gratuitamente la salvación por fe y uno disfruta
esa salvación con todos los beneficios que dice la palabra de Dios para aquellos que lo creen, lo reciben y lo viven. Ahora, de acuerdo a este pasaje, el Señor Jesús dice que va a haber muchas señales, muchos acontecimientos como guerras, rumores de guerra, anticristos en el sentido de minúscula, no como una persona, sino como aquellos que se van a decir que son el Cristo. Y eso lo hemos escuchado siempre, y no hace muchos años había alguien que estaba diciendo que era Jesucristo en la tierra. Evidentemente todo eso se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Pero dice, será predicado el Evangelio a todas partes del mundo y entonces vendrá el fin. Evidentemente se está predicando el Evangelio. No sabemos si hasta los últimos rincones de la tierra, pero evidentemente cuando la iglesia sea arrebatada según la palabra de Dios, todavía va a haber mucha gente que va a escuchar el mensaje y Dios va a enviar diferentes siervos suyos para poder predicar todavía el mensaje de Cristo. Y como vamos a ir viendo a transcurso de las preguntas, vamos a ver que durante el tiempo de la tribulación, que son 7 años que suceden después que la iglesia es arrebatada, ese tiempo será muy difícil. Por aquí lo dice el Señor, que gran tribulación que nunca ha habido ni la habrá. Esta será la gran tribulación final. Entonces tenemos que considerar eso. Esto todavía no ha sucedido. Esto tiene que suceder después que venga el rapto de la iglesia. Está todo cumplido para que venga el Señor. Y cuando hablamos de segunda venida, tenemos que aclarar, a ver, la venida del Señor tiene dos eventos muy importantes, pero son separados. Uno es el rapto de la iglesia y otro es la segunda venida. La diferencia entre las dos son por lo menos 7 años, que dice la palabra de Dios en cumplimiento de lo que ha profetizado en Daniel, representado simbólicamente por la última de las 70 semanas que había dicho. 7 años de tribulación donde Dios trata con el pueblo de Israel. Así que la pregunta es, si este es el principio del fin del mundo, estamos cerca. A partir de que la iglesia sea arrebatada, será exactamente en el reloj de Dios el conteo para lo que significarían los juicios finales de Dios para este fin del mundo. Ahora, ¿estamos cerca de la venida del Señor? Sí, en este mismo instante puede venir el Señor y viene el Señor en el aire. ¿Sí? No es que Él desciende, sino que dice, según la palabra del Señor, en Primera de Corintios capítulo 15, los últimos versículos, dice que nosotros recibiremos al Señor. También lo dice en Tesalonicenses, que recibiremos al Señor en el aire. Eso es el rapto. Significa que todos los muertos en Cristo resucitarán primero, se unirán a nosotros, que estaremos vivos y seremos transformados, si quedamos hasta ese momento, ¿no? E iremos hacia el cielo a estar en la presencia del Señor. Estará el tribunal de Cristo, estarán las bodas del Cordero, fiesta espiritual, allí en los cielos, durante 7 años. Lo terrible será el gran contraste que hay aquí en la tierra, donde hay 7 años de juicio de Dios, de tribulación, principalmente para trabajar sobre el pueblo de Israel, para purificarlo, porque Dios tiene propósito también con el pueblo de Israel. Así que, respondiendo a la pregunta, está cerca la venida del Señor. Estos simplemente son principios de dolores, pero los grandes dolores, la gran tribulación vendrá después que la iglesia sea arrebatada. Segunda pregunta, dice, ¿cómo evitar ser engañados por falsos profetas y a la vez estar seguros de que en el momento que Jesucristo venga, realmente es Él el que viene y no un impostor? Bueno, por lo que explicamos anteriormente, el Señor Jesucristo no va a presentarse físicamente en la tierra durante el rapto. Eso será 7 años después, con la segunda venida de Cristo, ¿sí? En el rapto, Cristo no está visible en la tierra, sino está en las nubes. Por lo tanto, nosotros no vamos a confundirnos, porque cuando somos arrebatados, allí está el Señor esperándonos. Entonces, eso es lo que va a suceder en el rapto. Hoy por hoy hay muchas personas, como decíamos, ¿no?, que se hacen pasar por Cristo o se hacen pasar por los ungidos, que realmente deberíamos tener mucho cuidado, porque el Señor nos dice eso. Dice que en los últimos tiempos, dice el versículo 5 de Mateo 24, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, debemos percibir por el Espíritu Santo
cada mensaje. Pero evidentemente esto, cuando alguien dice yo soy el Cristo, mire, directamente uno lo tiene que rechazar categóricamente, porque el Señor Jesucristo se va a presentar después con la iglesia junta aquí en la tierra, después que termine lo que será la gran tribulación. Así que recordemos esto, lo que dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que recuerda ese pasaje, porque ahí nos dice que en el rapto la iglesia del Señor se encontrará con el Señor Jesús en las nubes, aquí, ¿sí? El arrebatamiento de la iglesia con el Señor Jesucristo. La tercera pregunta dice, hay personas que no son de la iglesia y preguntan, ¿es la voluntad de Dios esta pandemia? ¿O Dios está muy enojado con nosotros y nos mandó esta plaga? Bueno, un poquito de esto hablamos el estudio bíblico anterior. Tal vez sería bueno ponernos al día, si usted no lo ha hecho, con la clase anterior cuando habíamos explicado si realmente esta pandemia es un juicio de Dios o no. Pero lo que tenemos que decir es que hoy por hoy lo que está sucediendo son consecuencias de las propias decisiones humanas. Cuando Dios hizo el mundo, no tenía ninguna intención de que ese mundo tuviera enfermedad. Cuando Dios crea todas las cosas, no había enfermedad y no era el propósito de Dios que haya pandemias, ni desastres, ni que haya un calentamiento global, ni que haya armas químicas. Usted y yo sabemos que todo eso es producto de las decisiones humanas. Por eso es que Dios ha puesto en el ser humano ese libre albedrío para decidir. Ha puesto la ciencia del bien y del mal. Desde que Adán y Eva tomaron el fruto prohibido, pues hay ciencia del bien y del mal. Muchas veces la ciencia va por el bien, pero también a su vez va por el mal. Todo lo que se puede descubrir, todas las cosas nuevas, es trágicamente, lo tenemos que decir, que se usa para bien y se usa para mal. Entonces, hoy por hoy lo que tenemos más bien es respuesta de lo que nosotros hacemos, porque la Biblia dice que lo que sembramos, eso cosechamos. Así que no podemos echarle la culpa a Dios acerca de esta pandemia y lo que está sucediendo, sino qué estamos haciendo nosotros, cómo cuidamos nuestro planeta, cómo nosotros realmente nos preocupamos para que todo esté mejor y que podamos preservar las cosas, y todo lo demás es producto de que este mundo está caído. La Biblia dice eso. Desde que el hombre pecó, se apartó de Dios, el mundo está caído. ¿Será restaurado? Después que venga el Señor Jesús, en este tiempo de 1000 años de reinado con el Señor. Ahí dice la palabra de Dios que entonces esta tierra será restaurada. Así que, ¿es la voluntad de Dios esta pandemia? No, Dios no creó el mundo para esto. Esto simplemente son consecuencias de las acciones del ser humano y debemos reconsiderar esto, volvernos al Señor para que realmente el Señor haga lo que el Señor ha dicho en su palabra y nosotros nos unamos al propósito de Dios para nuestras vidas. Cuarta pregunta. Si Dios es tan bueno, ¿por qué no para el sufrimiento y evita que la gente esté en tragedia y dolor? ¿Por qué Dios deja o permite que esto pase, hablando de la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, la clase anterior también habíamos dicho que Dios, en sus atributos, Dios es eternamente bueno, así que nunca puede dejar de ser bueno. También es eternamente amoroso, así que no puede dejar de amar en ningún momento, pero también debemos recordar cómo es Dios. También Dios es eternamente justo. Por lo tanto, su justicia también es eterna y perfecta. Y a la vez que ama, también actúa con su justicia. Y la justicia de Dios dice, si tú haces las cosas correctas te va a ir bien, pero si tú pecas, si tú haces las cosas desagradables, si tú cometes pecados contra Dios y contra tu prójimo, también recibes consecuencias. Por lo tanto, la justicia de Dios permanentemente está actuando de esa manera. Nos ha dado un libre albedrío, tomamos malas decisiones y tenemos que enfrentar nuestras propias consecuencias. Eso también es producto de la justicia de Dios. Por lo tanto, no podemos decir solamente que Dios es eternamente bueno y por eso no puede mandar o no puede actuar con su justicia. Pero en este caso, lo que está sucediendo aquí
Dios es bueno, el sufrimiento realmente es parte del ser humano en las consecuencias de sus propias decisiones, del libre albedrío. Sin embargo, Dios actúa, de tanto en tanto Dios actúa para mostrar la misericordia que siempre tiene Dios para darnos. Así que en este tiempo también hay misericordia de Dios para poder volver a Él, para poder arrepentirnos de nuestros pecados, para pedirle al Señor guía y sabiduría y para recordar que la palabra del Señor también dice que Él está con sus hijos en todo tiempo y todas las promesas que el Señor ha dado en su palabra pues se van a cumplir también. Por el otro lado también tenemos que decir que ¿por qué Dios deja o permite que esto pase? Miren, por lo menos en este país siempre hemos visto desde el año 60 que hemos quitado a Dios de todos los sitios. Hemos quitado a Dios de las escuelas, ya no hay oraciones en las escuelas, también lo hemos quitado del gobierno, de las instituciones, en ningún lugar hoy público está casi permitido poder hablar de Dios. Nadie puede hablar de Dios porque el Dios de aquel no es igual que el otro y eso puede generar conflicto. Entonces en esta nueva tolerancia que tenemos, la verdad es que no podemos hablar de Dios y mucho menos de Jesucristo. Y la realidad es que, bueno, según la palabra, esto se puede poner más difícil, pero uno tiene que volver a la fuente, tiene que decir, bueno, ¿cuál es la realidad bíblica? ¿Cuál es la verdad de la palabra de Dios? Si nosotros lo hemos sacado a Dios de la escuela, del gobierno, de nuestras vidas, ¿por qué ahora decimos por qué Dios no hace nada? Si nosotros nunca le dimos lugar exactamente para que Él pueda hacer una obra perfecta, completa en nuestra vida. Por lo tanto, también es producto de nuestras decisiones. Hemos abandonado a Dios. Vuelvo otra vez a decir, la misericordia de Dios nos dice, podemos volver al Señor. El Señor está presto para perdonar nuestros pecados y para poder darnos la nueva vida que Él tiene para nosotros. Y esa vida es eterna, para poder disfrutarla por toda la eternidad con el Señor Jesucristo. La pregunta 5 dice, ¿los cristianos estaremos aquí para ver cosas peores o seremos levantados en el rapto? ¿Va a pasar la iglesia por la gran tribulación? Bueno, estas dos preguntas las tenemos que separar. Cuando dice, estaremos aquí para ver cosas peores, eso depende de lo que signifique para usted peor. Porque esta pandemia es terrible, pero usted puede comparar con otras cosas y puede ser peor. Puede haber cosas peores que esto. No lo sé, no quiero comparar, pero creo que es necesario hacerlo. De repente uno hablando de las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, donde tanta gente murió, donde 6 millones de judíos perdieron la vida por el capricho de una locura y cosas terribles que han pasado. Entonces, si me preguntan, ¿podemos ver cosas peores que esta pandemia? Y probablemente la podríamos ver. Sin embargo, Dios dice que siempre va a proteger y va a cuidar y guardar y le va a dar una salida a todo aquel que confíe en el Señor. Ahora, ¿vamos a ser la iglesia del Señor levantadas en el rapto para no ver lo que realmente significa peor? Según la palabra de Dios, sí, eso va a ser así. La Biblia dice que llegará un momento que en el cielo sonará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y los creyentes que estamos vivos seremos transformados y seremos arrebatados. Por lo tanto, ese rapto hace que nos evitemos todo lo que significa la tribulación, que lo dividimos en dos partes, ¿sí? Porque en la primera parte es lo que se llama la tribulación propiamente dicha, pero después viene la gran tribulación con juicios que son terribles para la humanidad. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Déjenme darle algunos argumentos importantes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, nos habla de que Dios promete que a sus hijos los va a librar de esta gran tribulación. Por eso es el rapto antes de la tribulación. Dice Apocalipsis 3:10, le habla a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que ama al Señor, la iglesia comprometida con Cristo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Así que lo que estamos viendo aquí va a ser una muy pequeñita porción de lo que va a significar la tribulación con lo que es peste, hambre, destrucción, guerra,
muertes. Así que Dios promete a sus hijos librarlos porque han guardado la palabra de su paciencia. Tengo otro pasaje, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice así el apóstol Pablo que debemos esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí empieza la ira venidera. Después que la iglesia es arrebatada, empieza la ira venidera con 3 series de juicios terribles. Lo primero son los 7 juicios simbolizados por lo que son los sellos, 7 sellos. Luego vienen 7 trompetas y luego vienen 7 copas de ira. 3 series de juicios terribles para la humanidad. La iglesia no va a ver ni una de ellas, ni siquiera el primer sello abierto. Los sellos, tal vez usted recuerda los 4 jinetes del Apocalipsis, donde hay muerte, donde hay hambre, donde en primer lugar había aparecido el anticristo. Todo eso la iglesia no lo va a ver porque la iglesia será raptada por el Señor. La palabra de Dios dice que siempre Dios libra a los justos, ¿sí? Hace una diferencia de los justos e injustos. Por lo tanto, cuando Dios quiere enviar este juicio, lo que va a hacer es quitar a la iglesia de en medio para que este juicio sea posible. No puede hacerlo mientras la iglesia del Señor esté en la tierra, porque el Señor guarda y cuida a sus hijos. Y hemos leído 2 pasajes donde dice que el Señor los va a preservar, nos va a guardar de la ira venidera, de la tribulación. Así que gracias a Dios por eso. Y mencionamos esto también porque el mensaje tiene que seguir siendo predicado. No somos egoístas de nos salvamos nosotros y gloria a Dios. No, tenemos que compartir el mensaje también con otros para que sepan que Dios nos ama, Dios sigue esperándonos para que podamos ser sus hijos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. También, si uno lee y estudia Apocalipsis, se va a dar cuenta que Apocalipsis, desde después del capítulo 4 en adelante, no se habla de la iglesia en la tierra. Siempre la iglesia está en los cielos. En la tierra todo lo que sucede es calamidad. Lo que sí se habla es que el pueblo judío todavía sigue estando en la tierra porque ese tiempo de tribulación Dios lo usa para, como decíamos, purificar al pueblo de Israel. Sin embargo, la iglesia no está aquí abajo, está arriba. Está simbolizada por varias escenas. Una de ellas es que en el capítulo 5 y 6 se habla del trono de Dios, ¿sí? 4, 5 y 6, se habla del trono de Dios y allí entendemos que están los 24 ancianos representando a todos los justos del Antiguo Testamento y los justos del Nuevo Testamento, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles que forman el inicio de la iglesia. Entonces, representación de toda la iglesia con Cristo, ¿sí? A partir de Apocalipsis 4 en adelante. Así que la iglesia está en los cielos, está adorando a Dios, recibiendo, dándole al Señor la adoración que merece, dándole gracias, porque dice sus juicios son justos y el Señor es fiel a lo que ha prometido. También todos los términos y símbolos en el Antiguo Testamento acerca de este tiempo hablan exclusivamente de Israel y no de la tribulación. Aquí el Señor dice que prestemos atención al libro de Daniel, porque Daniel estaba hablando justamente de lo que es el tiempo de el anticristo. Dice el versículo 15, por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Y eso es una explicación acerca de lo que va a ser el anticristo. El anticristo al principio va a ser amigable con el pueblo de Israel, le va a construir su templo que tanto anhelan, pero a la mitad, en los 3 años y medio, según lo que dice el libro de Daniel, se va a levantar creyéndose Dios. Claro, esto para los judíos es un shock, y a partir de ahí entonces los judíos lo rechazan al anticristo, y el anticristo entonces los comienza a perseguir y empieza lo que se llama la gran tribulación, sobre todo con los judíos perseguidos por el anticristo, esperando realmente que venga el Mesías que para ellos todavía no ha llegado. Pero cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, ahí se van a dar cuenta que
este Mesías que para ellos todavía no había llegado, cuando vean sus manos horadadas, su costado, sus pies, se van a arrepentir llorando, pidiéndole perdón al Señor porque se van a dar cuenta de que el Mesías había estado entre ellos y lo habían crucificado. Sin embargo, dice, va a haber restauración de parte de Dios con Israel. Lo dice Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice, porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Estamos en el tiempo de la gracia, la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa esto? Que dentro de la iglesia mayormente la plenitud son gentiles, no son muchos los judíos que han recibido a Cristo en su corazón. Por lo tanto, estamos en ese tiempo. Se va a terminar ese tiempo con el rapto de la iglesia y después empezará entonces el trato de Dios con Israel para que todo Israel sea salvo. Es lo que está diciendo Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Qué tremendo los propósitos de Dios. Dios sabe cómo tratar también a su pueblo, Israel, para que alcancen salvación y estén juntos por la eternidad con la iglesia del Señor. Muy bien. Pregunta número 6. Dice, ¿qué relación tiene el COVID-19 con las copas de ira que van a ser derramadas sobre la tierra, según Apocalipsis capítulo 16? Es cierto, capítulo 16 habla acerca de las copas de ira, pero no tiene ninguna relación con el COVID-19. La verdad es que esta pandemia, este coronavirus, es muy ínfimo lo que está produciendo en comparación de lo que va a ser una copa de ira. Las copas de ira evidentemente van a estar en la tierra cuando la iglesia no esté. Así que nosotros no vamos a ver ninguna copa de ira porque vamos a estar con el Señor durante esos 7 años. Ahora, fíjese, el capítulo 16 de Apocalipsis nos habla de estos 7 ángeles que van a enviar o van a derramar estas copas de ira sobre la tierra y son eventos terribles. El primer ángel dice que arrojó su copa y lo que sucedió es que hubo una úlcera maligna y pestilente. Por eso la peste que puede haber hoy no se compara con lo que va a hacer con la primera copa. Porque la Biblia dice que es esta pestilencia, esta úlcera maligna va a estar sobre las personas, dice así, que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Por lo tanto, hoy no estamos en presencia de la marca de la bestia. Hemos tenido algunas señales, algunos adelantos, alguna información por allí de cosas que están sucediendo como marcas en las manos, el microchip y tantas otras cosas. Pero realmente cuando venga el anticristo va a establecer esta marca en las personas para que sin ellas no puedan ni comprar ni vender. Eso no sucede en este tiempo y esa marca no está en las personas. Por lo tanto, la úlcera va a estar recién cuando esté la marca. Así que sobre los que tienen la marca será que va a venir esta úlcera maligna sobre ellos y serán atormentados de una manera terrible. También las otras copas tienen que ver con la naturaleza, con el mar, con los ríos, con el sol, con tinieblas, separar el río Éufrates, secarlo para que los ejércitos del mundo vayan contra Israel llamados por el anticristo y va a haber una pelea que en principio el anticristo y este gran ejército vienen contra Israel, pero sucederá algo interesante. Cuando aparezca este ejército contra Israel, en ese momento el Señor Jesucristo baja con su iglesia y se produce la segunda venida de Cristo. Cuando baja con su iglesia lo hace en el Monte de los Olivos y ahí es donde entonces los judíos lo aceptan al Señor, pero también es la gran guerra de Armagedón, donde el Señor Jesús, con la palabra de su boca, dice que esa espada destruye a todo el ejército
y esa sangre, dice, era hasta el freno de los caballos. Terrible lo que va a ser ese campo de Meguido, en parte norte o media de Israel, donde lo era la tribu de Manasés. Ahí sucederá esta gran batalla y ahí es donde entonces termina la tribulación y ahí es entonces donde terminan evidentemente todas las copas de ira, todo el juicio de Dios. Así que la respuesta es no, el coronavirus no tiene nada que ver con una copa de ira, ni tampoco con una trompeta, ni tampoco con unos sellos. Y vale aclarar que a veces se ha dicho también de que esas lunas rojas que han aparecido por ahí, que son parte del cumplimiento de los sellos. Déjeme decirle que no tampoco. La luna va a ser roja porque el sol se vuelve tiniebla. Entonces, todo esto va a suceder cuando la iglesia sea raptada. Así que nosotros tampoco vamos a ver lunas rojas, porque eso será después de la venida de Cristo. Amén. Pregunta número 7. Dice, ¿qué pasará con aquellos que no siguen a Cristo, pero se comportan como verdaderos representantes de la moral del Evangelio? Bien, la Biblia dice que todas las personas serán juzgadas por Dios de una manera justa, de una manera, bueno, sabemos que la justicia de Dios es perfecta, así que cuando toda persona esté delante del trono de Dios, nadie va a decir, Dios es injusto, ¿por qué me haces esto? Porque va a estar tan claro todo de que las personas directamente van a saber que el infierno es el destino eterno porque ellos mismos lo decidieron. Por eso volvemos a decir que toda persona tiene el libre albedrío y puede decidir hoy. Primera de Juan 5:12, fíjense, dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, ser moralmente buenos y correctos no significa que para Dios somos justos. La justicia de Dios pasa por el sacrificio de Cristo. La manera en que nosotros podamos realmente ir al cielo por la eternidad es a través de la obra del Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera, porque desde Adán y Eva hasta el sacrificio de Cristo, nadie alcanzó salvación, sino todos en ese momento, cuando alguien moría aquí, no iban al cielo, iban al Seol, a un lugar de espera, donde el Señor Jesús, el día de su resurrección, fue que tomó cautiva esa cautividad y se lo llevó al cielo. Así que todo es por el sacrificio de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo, todo está centrado en el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, una persona, para ser salva y estar por la eternidad con el Señor Jesucristo, lo que tiene que hacer es recibir a Cristo en su corazón. Bueno, tenemos otras preguntas que pueden añadirse también a esta pregunta. La siguiente dice, si Dios ama a la gente, ¿por qué la confinaría al castigo eterno? El castigo eterno no es, en este momento, el lugar de tormento donde las personas que rechazan a Dios están, sino que será el lago de fuego y azufre al final, después que al final de todos los tiempos, donde Dios va a recibir, va a tomar a toda persona que no haya sido cristiana y va a comparecer delante del gran trono blanco a responder por su vida. Ahí es donde dice la palabra de Dios que realmente cada uno va a ser juzgado según lo que haya hecho. San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La verdad es que no necesitamos el juicio para saber si vamos a ser condenados o no, porque la Biblia dice que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gracia de Dios y todos estamos condenados desde nacimiento. Entonces, la realidad es que somos salvos por la gracia del Señor. Así que todo el mundo tiene que saber que está condenado porque ha cometido pecado delante de Dios. Hemos nacido bajo pecado, pero Dios en su misericordia, en su gran amor, lo que ha hecho es proveer salvación. Así que Dios ama a la gente, Dios es bueno, pero ¿por qué castiga? Esa sería la pregunta. Bueno, hoy por hoy
puede haber, y creo que lo hay jueces que son muy buenos. Tal vez son muy buenos como padres de familia, como amigos. Yo no conozco personalmente a ninguno, pero si a lo mejor usted conoce algún juez, puede saber que pueden ser muy buenos jueces, inclusive que aman a Dios, inclusive que aman muchísimo a otras personas, más que la gente normal, ¿no es cierto? Pueden ser muy buenos, pero que un juez sea muy bueno, cuando tiene delante de él a alguien que ha cometido una infracción, por ser bueno, no puede dejarlo sin castigo. Creo que estamos claros en eso. Eso funciona en toda parte del mundo. Bueno, por lo menos en aquellas partes que funciona la justicia, ¿no? La situación es esta. Si un juez que no tiene el corazón de Dios, pero que es bueno, tiene que, por ser bueno, aplicar justicia, cuánto más Dios, que es perfectamente bueno, tiene que aplicar su perfecta justicia. Por lo tanto, ya está claro que hoy cada persona tiene en sus manos la decisión de aceptar a Cristo en su corazón para poder vivir la eternidad con el Señor Jesucristo. Pero si rechazan a Jesús, la Biblia dice que ya es condenado. Por lo tanto, tiene que saber que Dios es bueno, pero también es justo, y Él va a cumplir lo que ha dicho, porque cada persona decide si quiere ser salvo o no, si acepta a Jesús o no lo acepta. Así que ya pasa más por la persona en decidir qué destino quiere tomar. Aún así, como todos hemos quebrantado esa ley universal de Dios, Dios toma la iniciativa y Él establece el camino de salvación. No es que nosotros lo hemos pedido, porque la verdad es que estamos apartados de Dios y nadie quería buscar de Dios. Eso dice la palabra en tantos pasajes. Nadie es justo porque nadie quiere buscar a Dios. Pero Dios toma la iniciativa y envía a Jesucristo para que pudiéramos alcanzar la salvación. Mire lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. 2000 años ya pasaron o más, o un poquito menos, 2000 años donde está vivo y es efectivo ese sacrificio para todo aquel que confiesa sus pecados, recibe a Cristo en su corazón y Dios le da una nueva vida por eso. Bien, pregunta siguiente. ¿Cómo se pueden salvar los que no son o no sean arrebatados? Si los que se quedaron mueren durante los juicios, ¿se podrán salvar algunos? Bueno, según lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis, dice que el anticristo va a poner una marca y esa marca relacionada con el 666, nadie va a poder ni comprar ni vender. Y el anticristo quiere que lo adoren a él. Así que el que no sigue sus pautas, el que no quiere adorar al anticristo, el que no recibe la marca, será perseguido por el anticristo, por su gobierno, por, creo yo, un gobierno y un ejército global que perseguirá a todo aquel que no quiera aceptar lo que dice el anticristo. Entonces la Biblia dice que la única manera de poder alcanzar salvación, ya no en la gracia, sino en el tiempo de tribulación, esos 7 años de tribulación, la única manera es que rechacen la marca, rechacen la adoración al anticristo, no se dejen marcar, serán martirizados por el anticristo, perderán su vida, pero es la única manera que pueden alcanzar salvación. Porque, bueno, se van a dar cuenta, va a haber muchas personas, y yo conozco lamentablemente a muchas, que conocen el mensaje de Cristo, pero no lo quieren recibir. Y que dicen, bueno, solamente podría llegar a creer si funcionara esto del rapto. Así que estas personas, cuando funcione el tema del rapto, se van a dar cuenta lo terrible que significa quedarse. Muchos de ellos serán tocados y muchos de ellos van a arrepentirse y no van a querer que el anticristo los marque. Por lo tanto, serán mártires y van a ser salvos como mártires. Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11, dice que cuando se abre el quinto sello, dice Juan que ve debajo del altar, allí en el trono de Dios, a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ellos
allí clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, después del arrebatamiento de la iglesia, allí en el trono de Dios dice que hay muchos ya mártires que están pidiendo esa justicia de Dios, y Dios le dice que todavía esperen un poco porque se tiene que completar ese número. Entonces, durante este tiempo de la tribulación, hay muchas personas que van a recibir a Cristo, van a rechazar lo que es la marca y la adoración del anticristo, y van a poder alcanzar salvación a través entonces de lo que es el martirio. Aquí dice que se va a completar el número de ellos. Y además, un capítulo más adelante, en Apocalipsis 7:14, dice lo siguiente. Bueno, aclarando antes de este pasaje, es que Juan ve una multitud de ropas, de gente de ropas blancas, vestidos, ¿no? Y dice: ¿de dónde salieron? Bueno, yo no lo sé, dice Juan. Tú lo debes saber. Entonces, hay una respuesta celestial que le dice lo siguiente, Apocalipsis 7:14. Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay una multitud que sale allí de ropas blancas, que tienen, no tienen corona, ¿sabe? No tienen corona, pero van a ser salvos en la tribulación. Esa es la gran diferencia también con los creyentes, ¿no es cierto? Porque los creyentes que reciben a Cristo y son salvos porque, bueno, esperan la venida del Señor, reciben coronas, juzgan al mundo, gobernarán la tierra, recibirán la recompensa del Señor. Sin embargo, los que hayan sido salvos en la tribulación no tendrán recompensa, simplemente serán salvos, como dice la Biblia, así como por fuego. Y claro, estarán súper felices de haber recibido esa salvación eterna, ¿no es cierto? Porque dice que ya no habrá más llanto ni dolor y la angustia pasará, porque Dios enjugará las lágrimas de ellos. Así que es cierto, muchos entonces de ellos serán salvos. Ahora, ¿qué pasaría con muchos que por ahí no pierden la vida? Hay muchas naciones que durante ese tiempo no se van a plegar tal vez al anticristo. Entonces hay muchas personas que van a ser libres tanto de la muerte del anticristo, ¿no?, de la persecución. Entonces van a quedar esa gente para poder vivir también durante el milenio. Así que va a haber un remanente también de la tierra para que puedan también disfrutar ese tiempo de reinado con Cristo durante esos 1000 años de paz que va a haber aquí en la tierra. Nosotros como iglesia creemos que eso es literal, que vamos a estar con Cristo esos 1000 años y que vamos a gobernar con el Señor. Y en esos 1000 años se va a ver el propósito de la justicia de Cristo y de la paz mundial que viene por el reinado del Señor Jesús. Muy bien. Otra pregunta. Dice, la Biblia habla de un número de sellados. ¿De quién habla? ¿De nosotros o de otro grupo de salvos? ¿Cómo se salvarán estos sellados? Bien, Apocalipsis capítulo 7 nos dice que hay 144.000 sellados. Este número sale de haber 12.000 sellados de cada tribu de Israel. 12.000 por 12, pues sale 144.000. Evidentemente estos son judíos, porque lo dice la Biblia. Cada uno de ellos son judíos. Entonces no son parte de la iglesia que es arrebatada, sino que es un grupo especial que Dios tiene reservado para ese tiempo y que van a ser siervos de Dios. Quiere decir que conocen a Cristo, saben quién es Cristo, y ellos van a estar en la tierra predicando el mensaje, dando a conocer lo que es el reinado de Cristo, lo que va a venir más adelante. Así que estos 144.000 son sellados para ser preservados durante la tribulación por Dios, y que ellos entonces también den el mensaje a las personas que se han quedado aquí para poder ser salvos, como decíamos antes,
evitando la marca de la bestia ni adorando a la imagen de la bestia o el anticristo, como decimos, ¿no es cierto? Así que esto es exclusivamente para los judíos, no tiene nada que ver con la iglesia y bueno, a menos que tal vez haya algún judío de parte de la iglesia que el Señor quiere preservarlo y usarlo para ese tiempo. Eso no está claro en la Biblia tampoco, pero no tiene nada que ver con gente que no sea judía. Yo sé que otras religiones hablan de que hay ese cupo para algunos especiales, pero no, la verdad es que no. Son judíos que Dios tiene reservados para ese tiempo exclusivamente. Muy bien. También, otra pregunta dice, ¿quiénes son los dos testigos? Uno va un poquito más adelante y encuentra en Apocalipsis capítulo 11 que habla de dos personas que Dios envía a la tierra para poder predicar, para poder dar su palabra, para poder establecer el mensaje que Dios quiere establecer en ese tiempo. Y dice que estos dos testigos van a profetizar por 3 años y medio y son, dice, los candeleros, los olivos que están delante de Dios, y que si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, dice el versículo 5. Si alguno quiere dañarles, debe morir de la misma manera. Tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de las profecías. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Es tremendo estas dos personas que van a estar como siervos de Dios también, además de los 144.000, que pueden hacer todo tipo de señales. ¿Quiénes son? Pues la Biblia no dice quiénes son, pero se ha especulado mucho quiénes podrían ser. Algunos dicen que puede ser Enoc y Elías, que son las dos personas que no murieron, sino que fueron trasladados con cuerpo y todo, ¿sí? Para que también ellos mueran aquí en la tierra como todo ser humano o sea transformado, ¿no? Otros dicen que en vez de Enoc puede ser Moisés y Elías, que vienen en este tiempo a ser los justicieros, por así decirlo, de parte de Dios, y que, fíjense las características que tienen ellos, dice que pueden hacer descender fuego del cielo, pueden cerrar el cielo para que no llueva, o puedan también convertir el agua en sangre, o también las plagas. Entonces no relaciona mucho con Moisés haciendo esto o con Elías, con la otra parte. Así que por eso puede ser que sean Moisés y Elías, bueno, en todas las características que ellos tienen y en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Lo interesante de estas dos personas es que no lo van a poder matar, no lo van a poder atrapar durante 3 años y medio, pero al final de los 3 años y medio el anticristo los toma y los mata y los deja por 3 días en la plaza de Jerusalén. Todo el mundo, claro, ahora sí lo entendemos, ¿no? Todo el mundo mirando a través de las cámaras de la comunicación satelital, y de pronto dice que van a escuchar una voz que dice, sube acá, y estas dos personas otra vez son resucitados y elevados hacia la presencia de Dios. Todo eso en filmación, en vivo y en directo para todo el mundo. Qué terrible debe ser para las personas poder ver esto, ¿no? Así que estas dos personas usadas por Dios en este tiempo también durante la tribulación. Bien. Otra pregunta. Dice, ¿es la Iglesia Católica la gran ramera? Bueno, la verdad es que ha habido todo tipo de pensamiento o conjeturas con respecto a quién podría ser la gran ramera que menciona Apocalipsis capítulo 17, ¿no? Habla acerca de una gran ramera que, bueno, está sobre una bestia que tiene 10 cuernos y que está sobre 7 montes. Entonces, por eso es que se ha relacionado mucho con lo que es Roma, porque dicen que Roma estaba sobre 7 montes y habla acerca de 10 reyes, conectándolo con lo que dice Daniel, que en los últimos tiempos
el viejo imperio romano o la cuarta bestia de las profecías de Daniel va a resurgir otra vez. O, si usted recuerda o lo sabe, acerca de la estatua de Nabucodonosor, que abajo, al final, tiene 10 dedos, ¿sí? de barro con hierro mezclados, y que esos 10 dedos representan la última parte de lo que es esta profecía de imperios mundiales, hablando acerca del imperio romano resurgiendo en los últimos tiempos. Entonces, por eso es que estas 10 naciones se cree que serán de parte de lo que era el viejo imperio romano, y claro, centrado en lo que es Roma. Pero muchos también hacen alucinación que en este pasaje de Apocalipsis 17 dice: vi a la mujer ebria, el versículo 6, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es decir, haciendo referencia de que el lugar o la persona, o más bien el reinado o el país o la iglesia, en este caso, que mayor persecución ha causado a los cristianos ha sido la Iglesia Católica. Aún así, de aquí en adelante, hasta que Cristo venga, nosotros sabemos que hay muchas otras causas de persecución para la Iglesia de Cristo, y por hoy también los musulmanes están persiguiendo a la Iglesia de Cristo, y también hay muchos mártires, y esto hay que destacarlo también, porque cada semana hay mártires en lugares que a veces nosotros no tenemos ni siquiera información. Entonces, el punto es que también está otra postura, la postura de entender que no es solamente la religión católica, sino todas las religiones del mundo que han tomado el inicio desde lo que era la vieja Babilonia con lo que es la idolatría. Toda idolatría viene de estas viejas raíces. Todo lo que es enfocarse en cualquier otra deidad que no sea Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que todo lo demás, incluyendo santos, vírgenes, amuletos y otro tipo de idolatría, ¿sí?, está fuera de lo que Dios ha establecido en su palabra. De hecho, el segundo mandamiento dice: no te harás imagen. Por lo tanto, el Dios en los últimos tiempos va a juzgar a toda esta religión universal, trayendo castigo por haber rechazado al verdadero Dios, a Jesucristo, y bueno, recibirán este castigo por lo que dice capítulo 17, condenación de la gran ramera, y también la caída de Babilonia, en lo que es Apocalipsis capítulo 18. Bien, otra pregunta, dice: ¿por qué el libro de Apocalipsis parece situarse en los tiempos de Roma, como si la mayoría o todas esas profecías ocurriesen en los tiempos apostólicos inmediatamente después de la muerte de Cristo? Bueno, la verdad es que no es que parece situarse, sino que depende con el lente que uno lea y estudie el libro de Apocalipsis. Hay religiones que creen que todo lo que dice Apocalipsis es una cuestión del pasado, que se cumplió en el Imperio Romano. Esto en teología está catalogado como la teología preterista, creyendo que todo lo que dice Apocalipsis pues ya se cumplió. Pero si uno hace un análisis profundo del libro y con la mano en el corazón uno lee todo lo que dice aquí, pues no se ha cumplido nada de todo lo que Dios ha dicho que se iba a cumplir desde el capítulo 4 en adelante. Así que tenemos las 7 iglesias, evidentemente. Eso sí se ha cumplido, porque hemos visto a esas iglesias y hemos visto la realidad de nuestras iglesias actuales, y también la realidad de las iglesias durante toda la historia, que esto ha sucedido. Pero lo que va a suceder, dice la palabra de Dios, que habría que prepararse porque esto iba a suceder pronto, y todas estas señales, todas estas profecías, de hecho, que se llame revelación o profecía, tiene que ver con lo que va a suceder más adelante. Así que si uno lee otra vez Apocalipsis, ahora con una visión futurista de lo que va a acontecer, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho sentido que esta profecía esté ahí todavía latente en cumplirse desde capítulo 4 en adelante. Muy bien, no sé si vale la pena recordar que la Reforma fue
la que trajo la interpretación literal de la Biblia. Así que no es solamente algo que ya pasó y que podemos acomodar a nuestras propias ideas para que de aquí en adelante todo sea símbolo, porque hay muchos que todavía están creyendo que estamos viviendo en el milenio, en este momento. También lo que dice la Biblia del milenio no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Por eso hay que analizar bien el libro de Apocalipsis, hay que tener una perspectiva clara y hay que hacer conexión con todos los libros proféticos también del Antiguo Testamento. Muy bien. Otra pregunta dice, si Satanás será apresado por 1000 años, ¿por qué debe ser desatado por un poco de tiempo? ¿Cuál es el propósito? Eso dice Apocalipsis 23. Dice que Satanás fue atado por 1000 años, arrojado al abismo, encerrado, y se puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Estamos diciendo, después de la segunda venida de Cristo, el diablo, ¿sí?, es atado aquí en el abismo por 1000 años. Durante esos 1000 años no va a haber tentación de parte del diablo. Por eso, en el reinado del Señor Jesucristo, todo será paz, las personas van a trabajar unidas, todos van a rendir homenaje, adoración y obediencia a Jesucristo en su reinado por 1000 años. En otra clase vamos a tratar de explicar un poquito más todo lo que va a suceder en ese momento, ¿no? En esos 1000 años. Pero la situación es esta, que durante esos 1000 años va a haber muchas personas que van a tener hijos. Acuérdense que hablamos de que durante la tribulación puede ser que muchas naciones o personas no se plieguen al anticristo y quedarán para el milenio. Por lo tanto, esas personas, si no está el diablo y hay personas nuevas y hay niños que han nacido, porque Isaías dice que el niño va a estar también junto con animales que ahora son salvajes o que son depredadores, o con la víbora o la serpiente. Sin embargo, va a haber armonía y los niños van a estar ahí. Eso no es para la iglesia, porque la iglesia dice que cuando nosotros seamos transformados seremos como los ángeles de Dios, por lo tanto no vamos a tener más hijos. Así que eso se refiere a las personas que hayan quedado aquí en la tierra que no se habían plegado al anticristo. Durante 1000 años muchos van a nacer y crecer y desarrollarse, por lo tanto necesitan ser probados como a todo el mundo, como a ti y a mí en este tiempo donde el diablo también nos tienta. Bueno, también ellos deben ser tentados y probados. Por eso es que el diablo es suelto al final del milenio. Y otra vez entonces hay muchas personas que van a plegarse a Satanás y van a confabularse con Satanás para derrocar a Jesucristo. Qué locura, ¿no? Pero bueno, eso es lo que va a suceder en ese tiempo, en ese momento. Y otra vez dice que el Señor Jesucristo lo sentenciará en la guerra que se llama Gog y Magog. Y ahí entonces es la última guerra final donde estas personas que van en contra del reinado de Cristo, entonces serán exterminados por parte del Señor Jesucristo con la palabra de su boca. Así que con ese propósito es que Satanás es suelto. Pero una vez que termina esa guerra, dice que Satanás es arrojado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaba también arrojado, antes del milenio, había sido arrojado el anticristo y el falso profeta a ese lugar. Así que así será el final del diablo por los siglos de los siglos. Estará en el lago de fuego y azufre el diablo, sus ángeles y todos aquellos que siguen el camino del diablo. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué pasará con aquellos que nunca conocieron o les hablaron de Cristo? ¿Cómo serán juzgados? Ya que Jesús dijo que nadie va al Padre si no es a través de Él. Bien. Cuando uno lee la palabra de Dios y cuando uno sabe que Dios es perfecto, que su justicia es perfecta, nos tiene que dejar tranquilos de saber que el día que cada persona comparezca delante de Dios va a tener un juicio justo. La Biblia nos adelanta en algunos versículos para saber que tal vez Dios use algunas cosas importantes para poder juzgar a las personas que nunca les llegó el mensaje de salvación. Por ejemplo, tenemos Romanos capítulo 2, desde el versículo 14 al 16,
cuando el apóstol Pablo está hablando de cómo serían juzgados los gentiles que no tienen ley, que nunca escucharon de Dios, que nunca leyeron la ley de Dios como si lo tienen los judíos, o deberían todos los judíos haber estudiado y conocido la ley. Entonces dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Está diciendo cómo Dios va a juzgar, pero no está diciendo que Dios los va a salvar por eso. Está diciendo que los va a juzgar y de acuerdo a cómo ellos tomaron decisiones, dieron testimonio según lo que la conciencia les decía, o sus razonamientos, o una ley que hay escrita dentro del corazón, donde nos dice que existe Dios, que de alguna manera tenemos que darle cuenta a Dios. Y también la Biblia dice en Romanos capítulo 1 que Dios se manifestó también a través de la naturaleza. Así que nadie puede decir que yo no conozco a Dios o de alguna manera no entiendo que pueda haber un Dios y a quien yo me tengo que enfrentar porque soy su criatura. Dios dice que los va a juzgar. Entonces eso significa que Dios sabe cómo juzgar y en ese juicio perfecto, ¿sí? Y cada persona va a comparecer delante de Dios. Y dice, Apocalipsis capítulo 20, al final de este juicio, dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra. Ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Pequeño no se refiere a niños, se refiere a pequeños en condición social o económica, pero no de niños, ¿no? Dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el triste final para toda persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. Es triste, pero es la realidad y es la verdad que nosotros tenemos que seguir predicando. Así termina Apocalipsis capítulo 20. Después sigue capítulo 21, donde dice: cielo nuevo y tierra nueva para la iglesia del Señor Jesucristo, aquellos que han amado al Señor y que por toda la eternidad estarán disfrutando de este cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Pero sigue pendiente el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 21, donde dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si tú nunca recibiste a Cristo en tu corazón, este versículo tiene que preocuparte mucho, porque la verdad es que Dios es eternamente bueno, pero eternamente justo, y Él va a cumplir exactamente todo lo que dijo. Así que lo que está diciendo aquí es que debemos temer, porque también Dios es juez y Él actuará con su justicia en el tiempo final. Por lo tanto, hoy es día de salvación. Está al alcance de solo una oración para decir: Señor, ven a mí, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón, te confieso como mi Señor, quiero vivir de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra, una vida nueva y plena eternamente con el Señor Jesucristo. Si nunca lo has hecho, yo quiero animarte a que lo hagas hoy. Y puedes recibir al Señor en tu corazón. Haz una oración sencilla, fácil, con tus palabras, diciéndole al Señor que te perdone todos tus pecados. Miren, el amor del Señor es tan grande que no hay un pecado que Dios no pueda perdonarte. Y tampoco una gran cantidad de pecados que la gracia de Dios no pueda cubrir. Ese es el gran amor de Dios. Así que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y tomamos el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, diciendo: Jesús murió por mí, yo tendría que haber muerto ahí, el juez tendría que haberme sentenciado a mí, pero a través de Jesucristo Él pagó el rescate por mí. Por lo tanto, lo recibo a Cristo en mi corazón y tengo vida
nueva en Él. A partir de ahora estoy seguro, porque el Señor anota mi nombre en el libro de la vida en el mismo momento que yo recibo a Cristo en mi corazón y lo confieso como mi Señor. Así que quiero animarte a que hagas esto, porque la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, está tan cerca, puede ser hoy mismo. Así que prepárate ya mismo, entrega tu vida al Señor. Quiero hacer una oración para terminar, y si te ha quedado alguna pregunta, no dejes de escribir. Puedes escribir a nuestra dirección pastoricre@gmail.com, o puedes conectarte también a nuestra página web iglesiacristianarenacer.org. Ahí puedes entrar en recursos donde tenemos muchos estudios bíblicos acerca de periodos bíblicos, acerca de acontecimientos finales, acerca de cómo va a ser el cielo. Te puedes alimentar de la palabra de Dios también en este tiempo. Oramos. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder predicar tu mensaje, aún en condiciones tan fuertes, tan desagradables como esta pandemia. Oramos para que tú, Señor, intervengas con tu poder, porque tú eres el que da sabiduría, tú eres el que puede, Señor, ayudar a los investigadores, a científicos a poder descubrir la vacuna, a proteger a aquellos, Señor, que están trabajando a favor, Señor, de esta solución. Oramos por tu iglesia, oramos para que haya una diferencia entre aquellos que te aman, que te guardan, Señor, en su corazón, que te confiesan como Salvador y Señor. Oro por las personas que han escuchado este mensaje y todavía están dudando en que tú seas su Señor y Salvador. Oro para que hoy mismo ellos puedan recibirte en su corazón. Señor, seguimos confiando en ti. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro protector, y en ti estamos seguros. Señor, lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga ricamente, y nos veremos en nuestro próximo evento online, si Dios así lo permite. Dios te bendiga.